árbitros en la Ley General de Contratación Pública. Y bueno, básicamente, como ustedes seguramente conocen, esta recusación es un mecanismo para de alguna manera salvaguardar la legitimidad de la decisión que se vaya a emitir en este arbitraje. Y quizás lo que más llama la atención cuando se habla de recusación es que muchas veces es un tema que eh, genera temores, ¿no? Y yo pensaría que de un tiempo a esta parte incluso se ha satanizado una figura como esta que además, digamos que bien empleada y sobre la base de elementos, digamos, comprobables, es una herramienta que permite, en todo caso, el apartamiento, ¿no?, de un árbitro que por alguna razón no reúna las condiciones para poder desempeñarse como tal en un arbitraje, ¿no? Y por tanto que permitir su permanencia en el tribunal arbitral o en el proceso arbitral, en caso sea árbitro único, podría generar la pérdida de la confianza en el propio sistema. Entonces, esta es un poco la naturaleza de este mecanismo y ahora vamos a ir conversando cuáles son las, digamos, los bemoles que sobre ello trae esta ley. Y como ya se los venía comentando, muchas veces la recusación genera temores y es básicamente una película de horror, ¿no? En eso se ha convertido porque, como los venía diciendo, se ha, digamos, rotulado tanto esta herramienta como algo negativo en muchas ocasiones, que ya tiene esta, digamos, connotación y por tanto, a muchos les parece una cosa de terror. Y por eso es que vamos a dividir esta presentación por capítulos, como si de verdad de una película de horror se tratase. Y vamos a ver si es que eso es así o no. Entonces, en este primer capítulo, lo que vamos a conversar es básicamente eh, algunas definiciones sobre qué cosa es una recusación, ¿no? Veníamos conversando que tiene esta connotación negativa porque, claro, sobre todo en el Perú, que hay una práctica arbitral tan profusa, donde también se generan inconductas procesales, ¿no? Como lo puede ser esta deliberada intención de obstaculizar el proceso o su normal trámite y, por tanto, eh, interponer medidas que tienen un fin obstruccionista y no tanto el auténtico fin para el que sirven. Y eso es lo que muchas veces ocurre con las recusaciones, ¿no? Se emplean para apartar a árbitros que no nos gustan, no porque no sean independientes, imparciales, neutrales, etcétera, sino porque no nos gusta su perfil, porque no nos gusta, digamos, el desempeño que ha tenido previamente, no lo vemos de repente apropiado para el caso que tenemos, y entonces en ese interés se promueve recusaciones no porque auténticamente exista una duda sobre las capacidades del árbitro, sino porque existe una deliberada intención de apartarlo, retirarlo del caso. Entonces, este tipo de inconductas, ¿no?, que muchas veces se generan como parte de tácticas de guerrilla, ¿no?, entre otras estrategias más, han generado, pues, que se hable hoy por hoy de recusaciones frívolas, temerarias, de mala fe, y a veces terminamos regulando las cosas por las excepciones y no por la generalidad. Yo creo que algo de eso hay, lo vamos a ir conversando, porque para ello necesitamos saber cuál es realmente el propósito, cuál es realmente la finalidad de implementar un sistema de recusaciones. Y entonces yo diría ahí que la recusación tiene por finalidad esencial garantizar la imparcialidad y confianza en el arbitraje. Y sobre todo este último concepto, confianza, porque es esa confianza la que a las partes las hace
suscribir un convenio arbitral y someter su arbitraje a la administración de una determinada institución, ¿no? En el caso de la contratación pública, esto es además mucho más clamoroso porque cuando no se pacta, ¿no? Por lo menos en el esquema de la antigua ley, podías ir a cualquier centro de arbitraje, ¿no? Y como cualquiera es cualquiera, había de todos los calibres, ¿no? Y esto, pues, podría producir que, por ejemplo, estas recusaciones, en el caso de que sí correspondiesen, no fuesen bien tramitadas, ¿no? O que, por ejemplo, más bien una recusación que a todas luces debiese ser infundada era declarada fundada. Entonces, el encargo a una institución arbitral específica es una cuestión de muchísima confianza que hay que preservar, ¿no? Hoy la Ley General de Contratación Pública ha tomado algunas acciones para que sea casi imposible no determinar una institución, ¿no? Van desde la propuesta hasta la elección en el convenio arbitral y ante la ausencia de elegir una, la propia entidad lo tiene que hacer. Si eso es justo o no es justo, es harina de otro costal, lo podemos conversar en otra oportunidad, pero en principio lo que hay es que eh, se está empujando un poco a las partes a elegir una institución arbitral y eso es parte de la confianza. Lo siguiente en donde la confianza se ve, digamos, materializada o trasladada, es en la elección del árbitro. Y ahora la elección del árbitro está además filtrada por algunas condiciones que pueden o no gustarnos, pero es lo que la ley ha establecido, como que este árbitro, para ser tal, tiene que ser parte de la nómina de una institución arbitral acreditada en el regajo. Entonces, eh, aquí tenemos que, en principio, estos árbitros que son, y digo en principio, ¿no? Porque todavía es muy pronto para decir, pero estos árbitros acreditados en instituciones arbitrales que además están inscritas en el regajo, gozan de cierta credibilidad, de cierta solvencia, pero esta presunción, digamos que tiene que verse también traducida y trasladada en su desempeño en el propio arbitraje, ¿no? Y en su proceder. Y cuando esto no ocurre así, corresponde en ese caso formular una recusación, porque ahí estamos hablando ya de la confianza depositada en esta presunción que podría haberse defraudado. Entonces, para que el sistema funcione, es necesario garantizar esta imparcialidad, ¿no? Y sobre todo proteger la confianza en él. Para esto es que existe el mecanismo de la recusación, porque de esta forma queda despejada toda duda sobre el árbitro, ¿no? O si es que la duda más bien se ve ratificada, en ese caso lo saludable es apartar al árbitro para que la decisión que se emita no tenga este sesgo, este tufillo de que ha sido promovida por un tribunal parcializado o poco independiente, ¿no? Así que esta es en principio la finalidad. Luego, eh, digamos, como consecuencia de esta recusación formulada, detectar primero la potencialidad de un conflicto de interés, ¿no? O si es que este conflicto de interés no es, digamos, efectivo, si es que no es grosero, comprobable, por lo menos qué tan aparente es. Porque digamos que las situaciones que se analizan a través de una recusación no siempre necesitan una acreditación al grado de certeza, ¿no? No es que la parte que tiene una duda sobre un árbitro tiene que comprobar, ¿no? Que el conflicto de interés es real, que existe. Lo que tiene que comprobar es que una situación da la apariencia del conflicto de interés, que una situación da la apariencia de que el árbitro no es independiente o imparcial, ¿no? Y por tanto, con esa apariencia ya se genera una duda razonable de si es que este profesional es idóneo o no para continuar con el trámite del caso. Y es por eso que este mecanismo de regulación, que es la recusación, tiene esta finalidad, mantener la confianza, ¿no? Y por tanto, o mejor dicho, para ese fin, previene que alguien con algún potencial conflicto
participe del proceso. Y mediante estas cuestiones de las que estamos hablando, se legitima el laudo, porque por lo menos podremos decir que los profesionales que emitieron el laudo no tenían ningún compromiso aparente, ¿no? Siempre con este gorro, aparente con las partes. No tenían ningún conflicto durante la tramitación de este proceso y por tanto el laudo, bien o mal, porque la decisión sobre el fondo es otra discusión, pero bien o mal ha decidido de manera imparcial. Puede ser neutral, imparcial y equivocado, sí, sin duda. De hecho, siguen siendo humanos, entonces el error es posible, pero por lo menos el error se va a deber a la aplicación del derecho o a la interpretación de los hechos, pero no a la intención, digamos, auténtica de beneficiar una posición sobre otra o a una parte sobre otra, ¿no? Entonces eliminamos estos componentes a través de la recusación y ese es el objetivo, ¿no? Ahora, ya entrando un poco más en lo que es materia de esta charla, hablemos de qué cosa o qué dispositivos normativos rodean la recusación en el marco de la Ley General de Contratación Pública. Naturalmente, la propia ley, ¿no? El reglamento, que ha incorporado algunas cuestiones que hoy vamos a conversar si son positivas o no, o qué impacto pueden tener. Luego está la directiva del OCE que aprueba el código de ética. Código de ética que en principio se pensaba que era específicamente para los arbitrajes ad hoc, ¿no? Que como ya sabrán ustedes, han sido relegados a su mínima expresión, ¿no? Para casos menores a 18, un poco en concordancia con lo que decía el decreto de urgencia 2020. Y por otro lado, lo que decía la norma, o lo que dice la norma es que cada institución arbitral tiene su propio código de ética, sin embargo, aplica supletoriamente el código de ética aprobado por el OS. Código de ética que tiene sus propias definiciones y que tiene sus propias sanciones en las que además se pide que las instituciones arbitrales las tengan en cuenta en sus propios códigos de ética. Entonces, no pareciera ser tan supletorio, sino más bien un marco que hay, un marco referencial, ¿no? Que habría que tener siempre en cuenta, ¿no? Así que esa naturaleza de este código de ética habría que revisarla bien, pero tiene disposiciones que vale la pena comentar. Seguramente las vamos a ir leyendo en un ratito, pero es parte, ¿no? De este sistema de contratación pública y específicamente del procedimiento de recusación. Así que creo que siempre hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, naturalmente la ley de arbitraje que establece pues el marco general. Eh, ya habrá oportunidad de conversar si si esto que tenemos en la Ley General de Contratación Pública es auténticamente arbitraje en los términos de la ley de arbitraje y, digamos con la naturaleza que está incorporada ahí, o si es otra cosa que se parece mucho, pero que no es, ¿no? Y que por tanto, al no ser estrictamente arbitraje, permite este exceso de regulación que se ha criticado tanto, ¿no? Y que por ello, además, se justifica que al no ser estrictamente arbitraje, como el arbitraje comercial que conocemos, entonces se pueda, digamos, emplear tantas cuestiones para incluso ser árbitro, ¿no? Que lo vamos a ver también en un momento. Y esto nos lleva a hablar sobre lo que establece el reglamento de la Ley General de Contratación Pública acerca de independencia, imparcialidad y deber de información. Veamos. Los árbitros son y permanecen durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales. Digamos que tradicionalmente sabemos que independencia e imparcialidad son conceptos objetivos y subjetivos, ¿no? Que aluden, en primer lugar, a que el árbitro pues no tenga ningún compromiso con las partes, que no tenga ninguna situación que pueda de alguna manera menoscabar su libertad para decidir, ¿no? Por otro lado, la imparcialidad, como un componente más subjetivo, muchas veces está referido al asunto mismo en controversia, como por ejemplo cuando hablamos del issue conflict, o
a la apariencia, ¿no?, de neutralidad frente a las partes, que no tenga ningún sesgo o predilección que por ese elemento subjetivo termine favoreciendo a una de estas partes en la decisión final. Ahora, esto es lo que conocemos doctrinariamente, esto es lo que se conoce, digamos, comúnmente. Sin embargo, y ya lo venía diciendo, creo que acá hay que tener siempre en cuenta, sobre todo las instituciones arbitrales que van a resolver estas controversias, cuáles son las definiciones que van a aplicar para esta dimensión, digamos, paralela que es la contratación pública. Y en este caso, el Código de Ética aprobado por el OES tiene sus propias definiciones sobre qué es independencia y qué es imparcialidad. Y sobre la independencia dice, los árbitros deben ejercer sus respectivas funciones con plena libertad y autonomía, debiendo evitar cualquier tipo de relación, sea personal, profesional o comercial, que pueda afectar directa o indirectamente el desarrollo o resultado del arbitraje. Entonces hay una serie de componentes que habría que analizar de forma independiente para ver cuál es el alcance de ello, ¿no? Y además tener en cuenta que son definiciones que van a requerir un análisis caso por caso siempre, ¿ok? Luego, ¿qué es la imparcialidad para la contratación pública? Es el deber de los árbitros de evitar situaciones, conductas o juicios subjetivos que afecten neutralidad y objetividad respecto de las partes o del objeto en controversia. Pero básicamente esa es la definición general. No obstante, acá se alude al deber de evitar las situaciones además, ¿no? No solamente de ya estar inmerso en una de ellas, sino de evitarlas, ¿no? Habría que ver cómo se ejecuta eso. Ok, bueno, acá hablábamos justamente de mantener con las partes relaciones profesionales, personales o comerciales. Luego, dice la norma. Todo árbitro, al momento de aceptar el encargo, informa sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los 5 años anteriores a su nombramiento. En este caso, va a tener que haber, me parece, una adecuación de los reglamentos institucionales acerca de esta declaración, porque muchos reglamentos colocan 3 años, otros 5, otros 2, otros no ponen nada, pero esta es una norma y es una norma con carácter, digamos, imperativo, no dispositivo. Entonces, creo yo que en este caso los reglamentos de las instituciones arbitrales van a tener que adecuarse a estos horizontes temporales, a estos límites, para que puedan, digamos, ir en consonancia con la regulación. Así que en el momento en el que un árbitro, digamos, asuma este rol en un arbitraje que verse sobre contratación pública, tendrá que revelar circunstancias desde 5 años anteriores al nombramiento, ¿no? Luego se hace alusión a las dudas justificadas. Y esto es correcto porque ya hablábamos de que el estándar en el arbitraje no es el de comprobación absoluta del conflicto de interés, sino de un análisis de probabilidad, de apariencia, y que esta apariencia puede generar la duda sobre la aptitud del árbitro para participar de manera neutral en el proceso. Luego, ¿qué cosa comprende el deber de información del árbitro? ¿No? Además de lo que ya habíamos conversado, la ocurrencia de cualquier circunstancia posterior, es decir, el deber del árbitro para revelar, se mantiene no solo, mejor dicho, se produce no solo en el momento en el que acepta el caso, sino que además se debe mantener durante todo el tiempo que desempeña la función. Y además, el árbitro debe presentar una declaración jurada acerca de su idoneidad para ejercer el cargo. ¿Qué significa la idoneidad para ejercer el cargo? Y aunque la ley, digamos, no lo dice expresamente, pero se entiende que es que cumple con todos los requisitos para ser árbitro, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos? Tener un título profesional reconocido por su NEDU, tener más de 3 años en el ejercicio profesional, eh,
A ver, vamos a leerlos. Sobre el primer requisito, claramente puede haber puede haber polémica porque esta circunstancia no permitiría que, por ejemplo, árbitros extranjeros, ¿no? Con toda la experiencia que puedan tener, participen, ¿no? En arbitrajes bajo esta norma. Y claro, ¿por qué? Porque no tienen su título inscrito en SUNEDU. Y creo que es ampliamente conocido que no es muy fácil, digamos, inscribir títulos que vengan de universidades extranjeras, ¿no? Es un trámite relativamente engorroso. Luego está la experiencia de 3 años desempeñándose en el sector público o como en el sector privado como árbitro o secretario. Pero lo que dice la norma, que es gracioso, es que tengan estos 3 años de experiencia pero sobre esta ley que entró en vigencia en abril de este año, ¿no? Es decir, la ley no tiene 3 años de entrada en vigor, pero ya se pide que los árbitros tengan 3 años de experiencia en la aplicación de esta, ¿no? Ahí hay una técnica legislativa un poco peculiar, pero bueno, digamos que aplicando el sentido común, lo que corresponde es que tenga 3 años de experiencia digamos, en el derecho a la contratación pública, ¿no? Ahora, para el sector privado, además, te piden que esto se compruebe con tu labor de árbitro o de secretario arbitral, en donde podemos entrar en una discusión si, por ejemplo, desde la posición de secretario arbitral, posición que además yo he tenido por varios años, estás en la misma condición y aptitud que la de un árbitro que ha ejercido la función como tal durante ese periodo de tiempo, ¿no? Ahí claramente pueden haber opiniones divergentes y creo que ambas tendrían puntos muy válidos. Luego, si es que quieres ser árbitro único o presidente del tribunal, tendrías que acreditar además especialización en, en derecho administrativo, en contratación pública y en arbitraje. Lo que dice el reglamento, y acá hay una discusión muy grande, es por cuánto tiempo, ¿no? Porque para muchos son 240 horas, pero, por ejemplo, yo he hecho la consulta en el OS y lo que me han dicho es que eso no está claro, ¿no? Que, este, que en principio lo que debería ser son 120 horas, ¿no? De acreditación en estas especializaciones, pero si lo que tú quieres hacer es acreditarla como docente, entonces en el caso de ser docente necesitarías el doble de horas y ahí se aplican las 240, ¿no? Pero bueno, todos estos requisitos son los que te van a volver idóneo para, supuestamente, ¿no? Idóneo para la función de árbitro. Eh, y por tanto, no cumplirlos podrían, pues, generar una circunstancia que te haga o que genere que te aparten del caso. Otro asunto importante, aunque no se ha regulado mucho más allá, es la disponibilidad de tiempo. ¿Cuándo un árbitro está disponible? ¿Cuando tiene 5 casos? ¿Cuando tiene 50 estará disponible? Si tiene 100 en trámite, pero tiene un equipo grande detrás, ¿seguirá estando disponible? Si es que es árbitro y a la vez adjudicador o miembro de una dispute board, con lo que eso implica, ¿no? En cuestiones de tiempo, porque hay que hacer inspecciones físicas, eh, estará disponible, ¿no? Entonces, estos parámetros de los que estamos hablando no están definidos, pero en todo caso, el árbitro tiene que decir si es que está disponible o no, ¿verdad? Y esta información de disponibilidad forma parte de las declaraciones que él brinda para desempeñarse como árbitro y forma parte del deber de información que es de no ser cumplido cabalmente, podría determinar que se genere contra este profesional una recusación, ¿no? Entonces acá parece que hay un par de causales que no están contempladas en la ley de arbitraje, pero que la Ley General de Contratación Pública pareciera elevarlas al punto de ser una causal, ¿no? Vamos a ver si es que esto es así o no. Y para esto entramos al capítulo 2. ¿Cuándo recusar? Y para esto, yo creo que es oportuno contar qué pasa con la Ley General de Contratación Pública, porque
esta norma viene, digamos, de pasar varias circunstancias que han ido promoviendo cambios, ¿no? Y algunas de estas circunstancias se han dado precisamente en cómo los árbitros revelan, en cómo los árbitros informaban de sus, digamos, de situaciones que podrían ser apreciadas por las partes como un conflicto de interés, a pesar de que para los árbitros no lo fuesen, ¿no? Pero había, por lo menos cuando yo empecé en el arbitraje, había una forma muy particular de revelar. Y saben, por ejemplo, esa forma de informar se parece mucho a la parodia que les quiero mostrar a continuación, que espero que la pueda. Creo que acá quien nos puede ayudar es Carla. Carla, no sé si puedas ayudarme proyectando el video que te pasé. Es un video muy corto que les pido ver para que más o menos se coloquen en la situación de cómo se solía revelar. ¿Necesitas que deje de compartir pantalla, Carla? Un momento, por favor. Sí. Para visualizar. Doctor, ¿se logra visualizar? Por lo menos yo no lo estoy viendo. No sé si los demás participantes sí. Quizás Diferente, nos puedan decir. la pantalla de YouTube. Correcto. Ya, ahora sí lo veo yo. Ahora la pantalla está en negro. Ahí está. Pero no se escucha. Creo que tienes que compartir sonido también. Que me parece que esa es una opción que está, eh, que está en los controles del Zoom, Carla. Me da un momento, doctor, porque no se escucha el sonido, doctor. A ver, ponlo. No, yo no lo escucho. No sé si los participantes sí. Tampoco. Me da un momento. A ver. Mira, cuando pones compartir pantalla, Carla, en la parte derecha te sale Share Options y te sale Share Sound. Tienes que marcar esa cajita para que se escuche el video, me parece. Creo que ya, doctor. Señorías, es evidente que ha habido malversación por parte de los señores Quiroga Herreros y Jiménez Farnillo respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio... Perdón, señoría, pero le rogaría que no cite los nombres de los implicados, ya que el caso está sub judice y el Poder Judicial ha solicitado que no sean revelados por ahora. Ya. Bien, retomo. Les decía que es evidente que ha habido malversación por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio... Señoría, le ruego que omita la tipificación de malversación, ya que el juez que instruye la causa aún no ha dictado sentencia al respecto. Bien, así lo haré, señor presidente. Les decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio... Disculpe, señoría, pero el Parlamento Europeo ha pedido expresamente que no se mencionen los fondos de fomento hasta que el Tribunal de Bruselas proceda en la causa. Bien, le pido humildemente disculpas, señor presidente. Puede continuar. Bien, señorías,
Le decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en el ministerio. Señoría, perdone, pero el Tribunal Constitucional ha pedido que los ministerios sean mantenidos al margen hasta que no se cierre el proceso. Perdón, señor presidente. Señorías, en cualquier caso quiero aclarar que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en algún sitio. Eso es tajante. Señores, creo que lo podemos ¿Y parar ahí. alguien le dio algo a alguien cuando sucedió algo? Y voy a retomar a compartir pantalla. Este video bueno, tan gracioso, en realidad para mí refleja la forma en la que se solía informar a las partes sobre la existencia de circunstancias eh, que podrían generar un conflicto de interés, pero claro, esa revelación era tan escueta, tan gaseosa, porque se amparaba mucho en el deber de confidencialidad. Entonces decían cosas como, bueno, tengo un arbitraje en algún lugar entre algunas partes en donde participa uno de los integrantes de este caso, pero eso no genera un conflicto de interés, ¿no? Entonces, luego, cuando se iban, porque las partes no se quedan quietas tampoco, y se iba descubriendo a qué se refería el árbitro, eran situaciones, pues, de claro conflicto de interés. Entonces, eh, ha habido mucha luz y mucha bulla sobre el tema de la información que los árbitros deben compartir con las partes para asegurar que su participación pues siga siendo legítima y que siga siendo independiente e imparcial. Y circunstancias como las que les comento, que aunque en tono gracioso, en realidad contienen pues temas muy serios y graves, porque la participación de un árbitro que no es independiente ni imparcial, o que tiene un evidente conflicto de interés con las partes o con la materia que tiene que resolver, es sumamente dañina para el sistema arbitral. Ni qué decir para las partes que están involucradas en este proceso y que esperan un laudo que más allá de que les dé la razón o no sea por lo menos justo, ¿no? O en igualdad de oportunidad para las partes. Y esa igualdad de oportunidad no va a existir si tenemos un árbitro sesgado. Así que todas estas circunstancias nos han traído a este momento, ¿no? Todos estos errores, todas estas marchas y contramarchas nos han traído a este momento en donde se ha establecido esta norma con ya muchas causales bastante particulares para la contratación pública, causales que vamos a ver ahora para saber cuándo recusar. Una primera causal es cuando se incurre en el caso de los impedimentos, ¿no? Impedimentos que están en la propia ley y en el reglamento, y donde uno de esos impedimentos, claro, ahí está pues el ser fiscal, el ser funcionario público, el tener algún cargo público, digamos, importante, ¿no? Pero además hay un impedimento muy importante que hay que tener en cuenta, que es el que se refiere a cuántas recusaciones ha tenido un árbitro en determinado lapso de tiempo. Y lo que te dice esta norma, si no me equivoco, es el artículo 326, déjenme, 327 del reglamento, literal M. Impedimentos para ser árbitro o adjudicador. Aquellos árbitros o adjudicadores que cuenten con más de 3 recusaciones fundadas resueltas en arbitrajes sobre contrataciones públicas en los últimos 2 años. Es decir, que si en 2 años has tenido más de 3 recusaciones, estás impedido para ser árbitro. Este, y esto puede ser particularmente complejo porque no hay, digamos, información de fácil acceso para saber cuándo una institución arbitral privada ha recusado a un árbitro. Porque hay muchas instituciones arbitrales privadas de colegios profesionales, universidades y de cámaras de comercio.
pero hasta donde alcanza mi conocimiento, solamente un par tienen una suerte de portal en donde uno puede revisar, digamos, el perfil de los árbitros que participan en esas instituciones y ver si es que, por ejemplo, han sido sancionados o recusados y en qué tiempo, aunque no se pueda ver cuáles fueron las razones que motivaron esa decisión. Pero claro, si yo solamente tengo acceso a una o dos instituciones que me proveen esta información, ¿cómo me entero, no? De que un árbitro podría haber sido recusado en otras instituciones muchas más veces. Quizás en este momento alguno de ustedes está teniendo un arbitraje en donde uno de sus árbitros ha sido recusado, digamos, o ha tenido recusaciones fundadas más de 3 veces en los últimos 2 años, con lo cual estaría legalmente impedido de ser árbitro, o bueno, reglamentariamente, porque esta disposición está en el reglamento. Eh, y esto creo que es un asunto, digamos, de vital importancia a revisar, pero además trasladar a la realidad, ¿no? Porque, claro, está muy bien que esté en la norma, pero ¿cómo las partes se enteran? Habría que solamente confiar en la declaración del árbitro, pero eso, digamos, en un sistema como el nuestro puede ser problemático. Luego, cuando no se cumple con el deber de revelación, los requisitos para ser árbitro o no se cuenta con disponibilidad, ¿no? Son criterios importantes, sin duda, ¿no? Pero habría que también tener en cuenta los matices, porque no toda falta de revelación constituye esencialmente un conflicto de interés. Y sobre esto, las reglas de la IVA, que son, digamos, unos instrumentos internacionales que recogen las mejores prácticas arbitrales, han establecido qué circunstancias generan un conflicto de interés de no ser reveladas, cuáles no, y cuáles hay que analizar caso por caso. Pero aquí estamos viendo que basta con no cumplir con el deber de revelación eh, para que se genere una causal de recusación, ¿no? Obviamente entiendo que las instituciones arbitrales que tengan que resolver estas recusaciones van a tener que establecer sus propios parámetros, ¿no? Pero eso no genera tampoco mucha predictibilidad. Lo mismo ocurre con la disponibilidad. No sabemos cuándo un árbitro está disponible, pero igual si es que no lo está o no nos parece que lo esté, podríamos recusar. Ahí hay que afinar un poco las tuercas, me parece a mí. Cuando no se cumplan con las exigencias y requisitos de la ley o del convenio arbitral. Bueno, ya estamos viendo que la ley no está muy bien redactada, que digamos en algunos puntos, ¿no? Nos piden 3 años de experiencia eh, con base en esta ley, pero la ley tiene meses de estar en vigor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tampoco nos dice con claridad cuáles son las horas que se debe acreditar en las especializaciones. Y entonces ahí estamos un poco a la discrecionalidad de cada institución arbitral, dependiendo de cuánto para ellos es requerido por la norma y qué árbitros cumplen o no. Así que ahí todavía quedan circunstancias por revisar. Y en el arbitraje ad hoc, además, cuando se incumplan las disposiciones del código de ética del que veníamos hablando al inicio de esta intervención. Ahora bien, bueno, y cuando existan dudas justificadas sobre imparcialidad e independencia que no hayan sido excusadas previamente, es decir, si se les pasó, si es que se generó una nueva circunstancia, esto podría ser motivo de revelación, pero si la circunstancia ya se conocía y no se activó ninguna recusación, no podría, digamos, generarse esto como una causal de recusación. Creo que eso es más o menos claro. Ahora bien, eh, esto también me llamó muchísimo la atención en cuanto a la regulación de la recusación en la Ley General de Contratación Pública, y es que las instituciones arbitrales que resuelven recusaciones manifiestamente temerarias o de mala fe, ya sea que las formulen las entidades o los abogados del contratista, ¿no? Comunican tales hechos, y esto no es una posibilidad, sino que es un deber, ¿no? De informar a los colegios profesionales respectivos para que adopten las medidas que hubiera lugar en el ámbito de su competencia, ¿no? Entonces, básicamente, lo que está diciendo la norma es que cuando una institución considere que una recusación ha sido temeraria o de mala fe, tiene que tirarle dedo al profesional que promovió esa recusación para que el colegio profesional correspondiente los castigue, ¿no? Em, con lo que entramos a un terreno un poco más subjetivo todavía, que es
cuando estamos ante una recusación manifiestamente temeraria o de mala fe, ¿no? Luego, dice además, y esto me parece, creo que lo más llamativo y quizás grave, que cuando una parte acumula tres recusaciones declaradas infundadas en un mismo arbitraje, sean continuas o no, ya no puede interponer una nueva recusación en ese proceso. Y acá lo que me llama la atención es que esta limitante está pensada para el proceso y no para el árbitro. Entonces, podría ser que yo formulo una recusación contra el árbitro original, ¿no? Y me la declaran infundada. Luego, más adelante en estos procesos, presento una recusación contra el tribunal en pleno, ¿no? Y tampoco prospera. Y luego podría ser que formule una recusación contra un árbitro sustituto, por ejemplo, y tampoco prospera. Y con eso ya perdí, ¿no? La oportunidad de volver a recusar. Y claro, en principio parece una medida de, oye, guárdate bien las balas cuando quieras disparar contra un árbitro, ¿no? Entendiendo la bala como la recusación. Pero por otro lado, a ver, en la contratación pública tenemos procesos con procesos arbitrales con algunas variantes, como por ejemplo que se sigan acumulando controversias cuando están referidas al mismo contrato entre las mismas partes, con lo cual un arbitraje podría tener, podría tener una duración, digamos, mayor, ¿no? También existen circunstancias que escapan digamos, al control de las partes, como por ejemplo el fallecimiento de un árbitro, su sustitución, su renuncia, ¿no? Y este nuevo árbitro podría, pues, venir con alguna situación que a mí me parezca, y ya lo digo, no tengo el deber de probar que el árbitro está inmerso en un conflicto de interés, sino que me parezca razonablemente, ¿no? Y que me genere dudas justificadas, que podría no ser imparcial o independiente. Entonces, este castigo es el que la norma ha previsto, pero además es un castigo que no parece conversar muy bien con otras disposiciones, digamos, también referidas al arbitraje, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero acá se han planteado otras salidas que podrían lograr el mismo objetivo de evitar que una parte recuse tantas veces, ¿no? Como conversamos al comienzo, parte de que se haya eh, satanizado y se haya vuelto una cuestión de horror la recusación es cuando éstas, pues, se instrumentalizan para alargar el proceso y para digamos, dilatar su trámite, ¿no? Entonces, lo que creo que ya nos toca en este punto, luego de ver que la norma también parece eh, contener este sesgo, es exorcizar la recusación, y esto es lo que viene en este capítulo 3. Es decir, ¿es realmente el instrumento malo por sí mismo? ¿Requiere estas medidas tan, digamos, rigurosas? Veamos. Acá lo primero que habría que dilucidar es si toda recusación infundada es temeraria, porque la norma te dice cuando sea temerario de mala fe, pero hay recusaciones que son infundadas, pero vaya que han merecido un análisis profundo de, digamos, los encargados de resolverla, ¿no? De las instituciones arbitrales que tienen que analizar el caso. Eh, Por ejemplo, ¿no? Y estoy citando un caso CIADI que no tiene que ver específicamente con contratación pública peruana para no, digamos, usar a ningún colega de ejemplo, pero en este caso eh, se discutía si el hecho de que el estudio de abogados de un árbitro encargado de resolver este caso mantuviese como cliente a una de las filiales de una de estas partes, que en este caso es Vivaldi, era una circunstancia que conflictuaba al árbitro. Y bueno, luego de mucho análisis, se decidió que no, y la recusación fue declarada infundada, pero esta misma circunstancia en otros campos ha sido declarada fundada. Entonces, ¿esto podría constituir una recusación de mala fe, temeraria? No. Entonces,
creo que hay que ir sacando estos demonios que digamos, afectan nuestra percepción de qué es una recusación y cómo debe ser percibida. Y, por ejemplo, ya entender que no toda recusación per se es sinónimo de querer dilatar el proceso, ¿no? Y que no toda recusación infundada es temeraria o de mala fe o una táctica de guerrilla, ¿no? En estos casos, la recusación declarada infundada por una institución arbitral competente, ¿no? En términos de capaz, eh, creo que le da tranquilidad a las partes para poder saber que tienen un tribunal arbitral idóneo para su caso, ¿no? Entonces, más allá de que sea infundada la petición de apartamiento del árbitro, el hecho de que esta circunstancia haya sido analizada, revisada, ¿no? Sopesada por un consejo superior, por una corte de arbitraje, le da esa tranquilidad a las partes, ¿no? Y en todo caso, siempre tienen, en el caso peruano, abierta la posibilidad de pedir la anulación del laudo si consideran además que la corte tomó una decisión equivocada. Luego, ¿qué determina que que una recusación sea frívola, ¿no? Término muy empleado, o de mala fe? El estándar de la mala fe es altísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hechos o circunstancias podrían determinar esto? No está claro, ¿no? De hecho, eh, yo no he visto hasta ahora que una corte haya sancionado o declarado que una recusación específica ha sido de mala fe. Creo que es un estándar muy alto y no sé si es que la regulación tal y como está quizás esté abriendo la puerta a que se interprete que, por ejemplo, cualquier recusación infundada lo sea, ¿no? Y ya lo digo, creo que no hay todavía mucha certeza sobre cuáles son los criterios que se adoptan para el trámite de las recusaciones. Ahora, ¿qué remedios existen? Porque es natural que si alguien está presentando constantes recusaciones, mm, aun cuando éstas en muchos casos no interrumpan el trámite del proceso, igual genera un desgaste de recursos, ¿no? Mi abogado me va a cobrar más horas, me va a facturar más horas por defender la recusación, ¿no? El propio árbitro va a emplear más tiempo. Probablemente el tribunal se vea tentado a no continuar con algunas decisiones importantes en el proceso hasta que esta recusación pues sea ventilada y disipada. Entonces, la norma propone tres recusaciones, no más para ti, ¿no? Pero en doctrina, en reglamentos arbitrales de instituciones internacionales, se establecen algunas reglas para castigar cuando ya aparentemente la parte está empleando esta herramienta o mecanismo de manera perversa, ¿no? Y esto es trasladarlo a los costos del arbitraje, ¿no? Y en ese momento se castiga económicamente si es que una parte ha estado activando impropiamente este mecanismo. Y parece ser esa la salida más aceptada antes que cortar la posibilidad de que puedas volver a recusar, porque de repente la cuarta era la vencida, ¿no? La cuarta sí era una razón absolutamente justa para recusar a un árbitro. Y fíjense, ¿por qué por lo menos para el caso de la contratación pública no parece ser la mejor salida? Y como les decía antes, no parece que la norma de contratación pública esté conversando coherentemente con las otras regulaciones que también están involucradas. Porque, por ejemplo, el artículo 65 de la ley de arbitraje, modificado por el nefasto decreto de urgencia 2020, establece lo siguiente, ¿no? Que en los arbitrajes en los que interviene como parte del Estado peruano, cualquiera de las partes está facultada a solicitar la sustitución del árbitro que designó, siguiendo las mismas reglas que determinaron su designación, o en su caso, ¿no? Cuando se anula un laudo, la parte puede solicitar la recusación del árbitro o árbitros que emitieron el laudo anulado y que en dicho supuesto se habilita el plazo para plantear la recusación sin admitir norma o pacto en contrario. Entonces, ¿qué pasa si esta circunstancia ocurre cuando a mí ya me declararon tres recusaciones infundadas en el proceso? Ojo, no contra el árbitro, sino en el proceso, que es lo que dice la norma.
podré tener habilitado mi plazo para recusar al tribunal o a los árbitros cuando vuelve en anulación el expediente, pero además asumiendo que haya una circunstancia de falta de independencia o imparcialidad a propósito de eso, ¿no? Porque ahí hay un matiz que hay que conversar. Bueno, ya el tiempo no nos alcanza para eso hoy, pero la circunstancia concreta es que tenemos una norma que nos dice que no se admite pacto en contrario para el entendimiento de que se está habilitando este plazo de recusación, pero por otro lado tenemos el reglamento de la ley de contrataciones que dice tres y pago, ¿no? Se acabó. Entonces, ahí parece que no hay una convergencia de qué es lo que está buscando el Estado con esta regulación y por tanto creo que esto ahonda en lo que les venía diciendo de que de repente la mejor salida para castigar múltiples recusaciones que no prosperan sea más bien contemplar esto como parte del costo del arbitraje, que finalmente eso es lo que es, costo, ¿no? Entonces, ya para ir culminando, y creo que estamos casi en hora, vamos a concluir esta película con un cuarto capítulo que es cuáles son los desafíos que están, digamos, en el horizonte para este asunto. Uno, ¿qué deben hacer las instituciones arbitrales? ¿No? Deben explicitar eh, quiénes son cuál es el récord de los árbitros sancionados, recusados, cuáles son los criterios que emplean. Por ejemplo, hay divergencia entre si un árbitro debe revelar o no. No que tiene sentencias condenatorias, porque en eso la mayoría está de acuerdo, por supuesto, pero por ejemplo, si es que es parte de una denuncia, si es parte de una investigación, esa falta de revelación debería por sí misma condicionar la actitud del árbitro para ser parte del arbitraje. Acá hay opiniones divididas, porque, por ejemplo, o sea, a uno lo pueden denunciar por todo y por nada. Puedo tener denuncias por infracciones de tránsito, por accidentes de tránsito, eh, y eso impide que yo pueda decidir de forma independiente e imparcial una controversia, ¿no? Puedo tener denuncias por asuntos laborales de repente y no sabemos si es que con razón o no, porque son solamente denuncias, ¿no? Acá se puede denunciar por todo y eso no equivale a una sentencia. Sin embargo, habrán otras circunstancias, porque no es lo mismo, no sé, una denuncia por cuestiones domésticas que por, de repente, corrupción, ¿no? Por malversación de fondos, por peculado, qué sé yo. Entonces, pero ¿cuáles son los criterios que emplean las instituciones arbitrales para este asunto concreto? Yo he encontrado pronunciamientos disímiles en donde en algunos casos dicen no es necesario que reveles esta investigación, ¿no? O, oye, si era necesario y por tanto no lo hiciste y te aparto, ¿no? Entonces, ahí me parece que tiene que haber un trabajo más cohesionado. Luego, justo lo que venimos hablando, ¿no? Los estándares para evaluar circunstancias similares o también, y que esto va un poco en consonancia con lo que decía, ¿no? Las instituciones arbitrales resuelven cada una de forma diferente. Lo otro es información centralizada, transparencia. Como les contaba, por lo menos acá en Perú, yo solo conozco a dos instituciones que tienen un portal en donde uno puede revisar si es que un árbitro tiene designaciones reiteradas, si se demora en laudar, si ha sido recusado muchas veces, si tiene sanciones, si tiene laudos anulados. Pero con base en lo que dice esta propia norma de contratación pública, creo que los usuarios del arbitraje deberían tener acceso a más información para poder, digamos, saber que no están teniendo en su tribunal un árbitro que podría estar impedido de serlo, ¿no? Y claro, no se va a lograr si es que no, si es que todas las instituciones no empiezan a compartir esta información, ¿no? Si, ese trabajo se lo cargan a las partes. Y creo que con base en esta regulación, pues debería ser información que debería ser de fácil acceso, más bien. Y bueno, estas son algunas circunstancias que quería conversar con ustedes a propósito de la recusación en el marco de la Ley General de Contratación Pública. Nada más quería culminar con una reflexión de un árbitro y profesor muy conocido, que es Manuel Gaillard, que dice, la comunidad arbitral se sostiene sobre un principio básico, el derecho de cada parte a un tribunal libre de dudas razonables
sobre su imparcialidad. Y creo que esto es con lo que empezamos y creo que es apropiado que con ello terminemos, porque al final no, mi mensaje creo que es que la recusación no es mala en sí misma porque nos permite lograr justamente esto que nos dice Manuel Gailar, sino que creo que tiene que haber un cambio en la percepción. No obstante, también tiene que haber mejor definición en la norma, justamente por todo lo que hemos venido hablando. Bueno, y con esto quiero culminar. Esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy.